Bienvenidos a otro video más, les saluda el contador Antonio. En este video hablaremos de los impuestos en la enajenación de acciones en la bolsa de valores. Quédate. Empezaremos por comentar que ya se acerca el mes de abril y recordemos que en el mes de abril se presenta la declaración anual de personas físicas correspondiente al año 2020. Por lo tanto, debemos de ir preparando nuestros papeles de trabajo para declarar los impuestos en la venta de acciones en la bolsa de valores. Independientemente de en qué broker tengas tu inversión, puede ser en los más conocidos en México es GBM o Cuspid. En este caso, estos brokers están obligados a emitirte tu constancia correspondiente al año pasado. En esta constancia van a venir las ventas que tú hiciste de las acciones y van a venir tanto ganancias y pérdidas en su caso de todas las ventas que se hayan realizado. Entonces, como el punto más importante, tenemos que conseguir primero esa constancia que nos va a dar el broker para poder determinar los impuestos correspondientes al año 2020. Y ahí, para que lo tengan como fundamento legal, el artículo 129 de la ley del ISR nos dice que las entidades financieras autorizadas conforme a la ley del mercado de valores para actuar como intermediarios de mercado de valores que intervengan en la enajenación u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán hacer el cálculo de la ganancia o pérdida del ejercicio. La información referente a dicho cálculo deberá entregarse al contribuyente. Por lo tanto, este artículo 129 nos dice que los brokers están obligados a hacer el cálculo y entregárnoslo a nosotros como inversionistas. ¿Y para qué nos van a entregar este cálculo? Como dice este artículo en su siguiente párrafo, para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, es muy importante que consigamos esta constancia. La mayoría de brokers ya la debe de tener emitida. Las constancias que nos dan los brokers van a contener siempre lo mismo. En este caso voy a poner una como ejemplo de GBM para analizar más o menos el cálculo de los impuestos. En este caso, en la constancia nos va a aparecer las enajenaciones que hicimos en la venta de acciones en el mercado nacional. En este caso con sociedades mexicanas, y también nos va a aparecer por otro lado las enajenaciones de acciones emitidas por sociedades extranjeras, en este caso las que cotizan en el SIT, en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Ahora vamos a analizar los datos que va a contener esta constancia. En este caso, como primer punto importante, nos va a venir el nombre de la emisora. En este caso, para saber de qué acción estamos hablando como primer punto. Después va a seguir el total de títulos o el total de acciones que vendimos. Y el broker nos va obviamente a calcular nuestro costo promedio. ¿Cuál es el costo promedio? Hay muchos que invirtieron en este año pasado, se volvió de moda las inversiones en bolsa y algunos no saben ni qué es el costo promedio. El costo promedio es simplemente promediar, dependiendo el número de acciones que compramos y a qué precio las compramos, sacar un promedio de todos esos precios. Entonces, nada más para que les quede claro este punto a los que no saben. Y nos va a venir también el importe de la enajenación, el importe de la venta, a cómo vendimos nosotros esas acciones. Por lo tanto, el broker ya nos va a determinar una ganancia fiscal en la enajenación o una pérdida en su caso. En este caso, para este ejemplo, como podemos ver, en el mercado nacional en el año 2020 se tuvieron estas ganancias, tanto en mercado nacional como en la enajenación de emisoras extranjeras. Y aquí mismo van a venir las pérdidas que tuvimos también en la enajenación, si es que es su caso. Para este ejemplo sí hay pérdidas, aquí las podemos observar en la siguiente columna. Y al final pues va a venir el total. En este caso, para este ejemplo, se tuvo una ganancia de 5,441.63, pero tuvimos una pérdida de 1,390.08.
Entonces, para efectos de los impuestos es muy importante que revisemos la constancia para determinar si los cálculos que hizo el broker son correctos. Antes de pasar a la explicación de cómo pueden ir revisando estos cálculos, les quiero comentar algo. Muchas personas me andan mandando mensajes que organice un curso en línea para efectos de este tema, de la enajenación de acciones en la bolsa de valores, para ver cómo pueden declarar sus impuestos en la declaración anual. Entonces vamos a organizar una sesión que va a ser el día 10 de abril de 2021. Y el temario sería el siguiente: vamos a ver los aspectos generales de la enajenación de acciones en bolsa de valores, vamos a ver fundamentos legales de la ley del ISR, vamos a analizar la declaración anual 2020, el nuevo formato que habilita el SAT para efectos de este año, que todavía no sale, probablemente va a salir el primer día de abril. Vamos a ver también cómo se actualizan las pérdidas de años anteriores de este tipo de operaciones. Vamos a ver la presentación y llenado de la declaración directamente en el portal del SAT. Y por último les vamos a regalar la parte de los dividendos. Recuerden que en bolsa de valores es muy importante también conocer un poco de los dividendos, porque muchas de las emisoras que nosotros compramos nos pagan dividendos, ya sean nacionales o de emisoras extranjeras. Esta sesión va a tener una duración aproximada de 4 horas y vamos a tratar de que el cupo sea limitado para efectos de poder contestar todas las dudas. Entonces, por último, si alguien está interesado en tomar esta sesión, vaya apartando su lugar, y en la cajita de la descripción voy a dejar número de contacto para efectos de que pidan información del costo, del horario y de todo lo que tengan dudas. Entonces, por último, vamos a pasar al ejemplo de cómo pueden ir elaborando sus papeles de trabajo para revisar el cálculo que les dé el broker en su constancia. En este caso vamos a ver el ejemplo con 2 acciones. Como les comentaba en un video pasado que ya está en el canal, yo les comentaba que para efectos de calcular el costo tendríamos que considerar las comisiones que nos cobra el broker. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que ya le pagamos nosotros al broker y que forma parte para que nosotros podamos adquirir esas acciones. Por lo tanto, tendríamos que considerarlo como parte de nuestro costo de adquisición. Entonces, para este ejemplo, la primera acción es American Airlines, en este caso un ejemplo. Y cuando se compró esta acción, se compraron 8 acciones con un costo promedio de 2,095.90 ya por las 8. Pero sobre esa compra se pagó una comisión al broker de 5 pesos con 25 centavos y se le pagó un IVA de 85 centavos. Por lo tanto, nuestro costo final es de 2,102, ya sumando las comisiones. Ahora, ¿qué pasa? Llega la venta y la venta fue por 2,224 pesos. Y el broker nos vuelve a cobrar otra comisión por efectos de hacer la venta. Entonces, para determinar la ganancia es muy fácil. Al precio que la vendimos más la comisión, le vamos a restar nuestro costo promedio que ya tenemos y entonces vamos a llegar a una ganancia. Para este ejemplo, nuestra ganancia fue una ganancia de 115 pesos. Y sobre esa ganancia es por la cual se va a pagar el impuesto. ¿Cuál impuesto? El del 10% sobre las ganancias, como nos dice el artículo 129 de la ley del ISR. Entonces, para efectos del primer ejemplo, nuestro impuesto serían de 12 pesos ya redondeados. Ahora, cuando yo lo comparé con la constancia de GBM, yo solo tengo una diferencia de 2 pesos. GBM me dice que mi ganancia fue de 117 y yo le digo que yo, según mi cálculo, fueron 115 pesos. Por lo tanto, traigo una diferencia contra su constancia de 2 pesos. Cuando son así diferencias muy pequeñas, pues entonces consideramos lo de la constancia del broker. Pero entonces ya nosotros ya nos dimos cuenta que el cálculo del broker fue de manera correcta. Para el siguiente ejemplo es lo mismo. Compramos una acción en 1,667.20 más la comisión más el IVA y determinamos un costo de adquisición.
y por lo tanto tenemos un precio de venta. En este caso, cuando hacemos la venta, el broker nos vuelve a cobrar la comisión y para determinar nuestra ganancia, a nuestro precio que la vendemos más la comisión, le vamos a restar nuestro costo que tenemos y vamos a determinar una ganancia. Por lo tanto, en el segundo ejemplo tenemos una ganancia de 329 pesos y sobre eso es donde vamos a pagar el 10% de ISR. En este caso lo mismo, tengo una diferencia contra la constancia de GBM igual de 2 pesos, también son diferencias muy insignificativas que no afectan tanto, son simplemente 2 pesos, por lo tanto así yo ya me aseguro que lo que hizo el broker fue de manera correcta. Esta sería la manera de revisar contra la constancia del broker. Recordemos que el broker, como está obligado a darnos la constancia, debió de haber hecho estos cálculos. En este caso, si ustedes no quieren hacer este papel de trabajo en Excel, simplemente consideren lo de la constancia que les dé el broker. Pero entonces también como inversionistas deben de saber cómo hizo el cálculo el broker para saber si los impuestos que van a pagar ustedes son de manera correcta. ¿Qué tal si el broker les está poniendo una ganancia de más o no les está considerando una pérdida? Entonces por eso es muy importante hacer nuestros papeles de trabajo. Ahora, muchos también me dijeron que en la parte del costo le podríamos agregar la inflación y que podríamos actualizar el costo, pero no, ya estaría muy mermado porque para efectos de la ganancia nosotros no actualizamos la ganancia. Entonces el costo obviamente ya lo traemos arrastrando. ¿Y cuando se detona el impuesto? Cuando efectivamente vendemos y generamos una ganancia. Entonces en este caso el impuesto en la enajenación de acciones es un impuesto definitivo al cual se le aplica el 10% según el artículo 129 a las ganancias obtenidas. Pero ya nosotros nos meteremos más a fondo en ese tema también ya en la sesión en línea. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan descargar este papel de trabajo y puedan ir haciendo sus cálculos correspondientes. Este tipo de impuestos les aplican a las personas físicas que realizaron ventas de acciones en la bolsa de valores en el año 2020. ¿Cuándo se presentan estos impuestos? En la declaración anual de personas físicas. En este caso a las personas físicas les toca declarar en el mes de abril. Recuerden que todas las constancias que emiten los brokers ya aparecen en el SAT, por lo tanto la autoridad ya está informada de las operaciones que realizaron. Al igual los brokers les tienen que dar sus constancias de dividendos para saber qué dividendos les pagaron tanto empresas nacionales como empresas extranjeras. Con esto ya abarcamos los puntos más importantes para la determinación de su impuesto. Con esto damos por concluido este video. Recuerda que si no estás suscrito al canal, considera suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.